Hola, soy Pedro Salinas en otra edición de Bitácoras Maleñas. Antes de continuar con mis tediosas defensas contra estos absurdos, inverosímiles e inusitados ataques judiciales que vienen de parte del Sualicium con este sujeto entre parte del elenco de la difamación contra Pablo Gas, contra mí, en su momento contra Daniel Llovera, el que desde el año 2018 viene presentando demanda tras demanda sobre diferentes cosas en diferentes ministerios públicos, contra, qué curiosidad, los dos periodistas que hemos investigado al sodalicio en los últimos años, ¿no? Las tres noticias sodalites del día. Una tiene que ver con una carta enviada al Papa Francisco, que estaría corriendo todavía por ahí, una carta larga. eh, no salen los nombres, pero está hecha aparentemente por miembros de la familia espiritual, que dice: estimado Santo Padre, los abajo firmantes componemos miembros laicos no consagrados, o sea, gente que no vive en las comunidades sodalites, pero sí componemos la gran familia sodalite y se presentan como los frutos buenos del sodalicio. Queremos levantar nuestro silencio respetuoso y prudente de más de 9 años, desde la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados, o sea, eh, dicen que hemos descubierto el llamado de Dios en la espiritualidad sodalite, que tiene un carisma que viene de Dios, y esto lo repiten de manera iterativa hasta el hartazgo. Nos ha permitido, formar parte del Sodalicium, ser plenamente libres. O sea, no somos una secta, ¿no? Es el mensaje. Los miembros del sodalicio, con mucha humildad, han realizado un gran bien pastoral y social gracias al dinamismo de su carisma. Expresamos nuestro desacuerdo con algunos de los problemas de formación, lo que son crímenes. O sea, el hackeo de las comunicaciones, que es un delito, ¿no? Es un delito grave. Es un problema de la formación. Los abusos sexuales son problemas de abusos, problemas de formación. Hablan de los abusos de poder, de conciencia, que algunos de sus miembros han cometido. O sea, no es el diseño de eh, no es la arquitectura de la institución, no es un sistema, son casos individuales, casi, casi o sin casi aislados. Siendo la obediencia mal concebida el hilo conductor de estos excesos de rigor en las comunidades y del centro de formación vocacional, llevando a prácticas y ejercicios al estilo de la formación castrense. Ojalá hubiese sido ese el problema, un exceso de rigor, como lo pretenden presentar, como problemas efectivamente de rigurosidad en la formación. No, pues, la familia Sodalite ha crecido como una organización sectaria y fue concebida como tal desde un inicio por un depredador sexual, además, que ya abusaba sexualmente de menores antes de crear el sodalicio. Entonces, ¿de qué carisma me están hablando? No hablan, por cierto, de los 15 expulsados, que están bien expulsados todos. El sodalicio hasta ahora no se pronuncia, por ejemplo, sobre la expulsión del sodalite más poderoso después de Luis Fernando Figari, Jaime Bertel. 2 semanas casi. Nunca se ha demorado tanto el sodalicio en aceptar una expulsión, como en este caso.
El caso particular de Jaime Bertel, sobre el cual no mencionan en esta carta, dirán, esto, pero fue después, porque esta carta supuestamente tiene fecha del 26 de octubre. Bueno, sigue. Eh, bueno, y la manipulación psicológica forma parte de la formación castrense. La manipulación afectiva, emocional, mental, la privación del sueño, el culto al líder, el hecho de que el número uno, el número dos, el número tres en los 80 hayan sido depredadores sexuales, de verdad, o sea, están repitiendo lo que evacuó el segundo informe comprado, pagado, por encargo, hecho por el Sodalicio, y habla del trabajo realizado y que ellos han acatado, muy obedientes, con el visitador apostólico, Monseñor Fortunato Pablo Ursay, que no hizo ni mierda, el cardenal Joseph William Tobin, que tampoco hizo un carajo, delegado ad nutum, el cardenal Gianfranco Ghirlanda, quien viene acompañando al sodalicio desde el año 2017, supervisando el proceso de renovación, que es el que le lavó la cara a los legionarios de Cristo, el comisario apostólico Noel Ondoño, que jamás se reunió con las víctimas, y se reunió con Óscar Osterling, porque Óscar Osterling lo fue a buscar. Y el comisario adjunto Fray Guillermo Rodríguez de la Orden Franciscana, que siempre está bajo el radar. Y si lo mencionan es porque conviene a los intereses del Suarizum y tampoco ha hecho nada. Y no mencionan a la misión Chicluna Bertomeu, como si no existiera, como que quisieran volver al estadio anterior, a la fase previa, que es la que tienen en su cabeza todavía y que debería terminar, según ellos, en enero del 2025, con la revisión de las constituciones y de los estatutos y qué sé yo, bendecidos por el cardenal Ghirlanda, el amigo del Papa. O sea, no han aprendido nada y después van a llorar. Nos disolvieron. Bueno, pues, o sea, se lo están ganando a pulso. Actualmente, el sodalicio cuenta con 3 asesores pontificios, que son parte, algunos son de los mencionados, para su gobierno general y para la toma de decisiones, para sus asuntos económicos, la renovación de la formación y para la revisión de sus constituciones. Ellos son testigos de los cambios obrados en el sodalicio durante todo este proceso. Así, y la operación Valquiria, que hasta ahora no la explica el superior general José David Correa. ¿Cómo se entiende la operación Valquiria, José David Correa? Aclaras todo menos eso. ¿Cómo se entiende la persecución judicial y mediática contra los periodistas que investigaron al sodalicio? O sea, ese actuar mafioso ya no se sigue practicando. ¿En serio? Si me preguntan, yo voy a decir que sí se sigue practicando. Como lo voy a explicar en un ratito. Somos testigos, dicen estos abajo firmantes de la familia espiritual Sodalite, de que se ha asumido con humildad y responsabilidad la atención a las víctimas y se les ha solicitado perdón públicamente. La mayoría de las víctimas, lo voy a decir, la mayoría de las víctimas siempre pidió un perdón personalizado. Yo Sodalicio, fulano de tal, te pido perdón mirándote a los ojos, porque destruí tu autoestima haciéndote esto, esto y esto. No es que se pide perdón al aire. El perdón tiene que ser individualizado. Y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy.
Yo te jodí la vida porque te hice esto, te hice esto y te hice esto. A mí me destruiste la vida porque interceptaste las cartas con mi viejo. Y eso no tiene perdón de Dios de repente. Pero yo no soy Dios. Y a mí no me han pedido perdón por eso. El sodalicio buscó la mejor manera posible de salir a su encuentro. Así. O sea, a mí me emprenden una cacería miserable, atroz, feroz, con todos los recursos que tienen, y así quieren que los perdone, o tengo que asumir eso como una suerte de reconciliación del sodalicio conmigo y con mi colega y amiga Pablo Ugaz, y ofrecer un camino de acogida, escucha y reconciliación. Se recurrió a un estudio de abogados norteamericanos, se estableció un proceso que incluía dos momentos, que recién explican, ¿no? Porque esto no se explicó cuando se creó la primera comisión de ética. Ahí no se dijo que venía una segunda comisión. Se dijo ahí, y lo dijo Alessandro Moroni, y están sus declaraciones públicas, que que el sodalicium iba a acatar lo que esa comisión sugiriera a través de sus recomendaciones, que las hizo, por cierto, muy precisas, muy puntuales. Y claro, como esa comisión de ética hizo su chamba y elaboró un informe que fue demoledor para el sodalicium, favorable para las víctimas, entonces decidieron, no, esto no nos conviene, mejor contratamos una que escriba lo que nosotros queremos que escriba. Y así se hizo. Bueno, se recurrió a este estudio de abogados norteamericanos, se estableció un proceso que incluía dos momentos, dicen, recién nos enteramos. Uno primero, de escucha y acogida. Ya eso es para justificar y relativizar el trabajo de la primera comisión, que prácticamente ya ni la menciona, que estuvo a cargo de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. Y el segundo, que estuvo a cargo de la Oficina de Escucha y Asistencia. Donde está una señora Matuk, instalada en mayo del 2016 y se mantiene operativa hasta el presente. A través de la Oficina de Escucha y Asistencia se ha atendido y reparado a 13 personas que fueron víctimas de abuso sexual cuando eran menores de edad, 16 que sufrieron abuso sexual siendo mayores y 44 que sufrieron otros tipos de abuso. Confiamos en el fruto de este proceso, del trabajo de intervención, supervisión, revisión, corrección y acompañamiento realizado por los representantes elegidos por la Santa Sede en este largo periodo. Ahí, de refilón, meten a la misión Shrina Bertomé, pero no lo explicitan ni le dan la dimensión que realmente tiene, que ha jugado un rol decisorio y definitivo en esta historia, que todavía no culmina, que se está demorando demasiado, si me preguntan, ¿eh? Continúan acá los miembros de la familia espiritual. Eh, la expulsión de su fundador, algunos quieren ver en ello una señal de que el sodalicio carecería de un carisma, lo cual consideramos que no es cierto. Nos apena hasta lo más profundo que la opinión de pocos sea entendida como el sentir de todos. Con el exceso de rigor no solo se corre el riesgo, o sea, ya comienzan a entender y a comprender y a aceptar en su talante negacionista y arrogante y matonesco que el Papa les ha dado ya varias señales de que la cosa viene en serio. Y la expulsión de Jaime Bertel es la más fuerte de todas hasta ahora. Empezando con la de José Rodríguez Carballo, que esa pasó imperceptible.
pero fue la, la que en su momento, al mes de la visita de la misión Chicluna Bertomeu, se produjo, después de años, después de más de una década. Sacaron a Rodríguez Carballo y todo comenzó a fluir. Con el exceso de rigor, o sea, Santo Padre, si nos cierra, no solo se corre el riesgo de perder estas vocaciones, que son el tesoro más hermoso para nuestro Señor, sino que además se pone en peligro todos los frutos espirituales de los que hoy somos bendecidos los miembros de la familia Sodalite. Y va rematando, le adjuntamos las más de 100 cartas de personas, miembros de nuestra familia, que dan testimonio de los frutos del Espíritu Santo en sus vidas por medio del carisma Sodalite. 26 de octubre del 2024. Hay un montón de omisiones en esta carta, pero simplemente quería enunciarla, glosar las partes más importantes, porque siguen en plan esta cosa todavía podemos capearla, podemos salir de esta situación, de este entrampamiento, podemos apelar al Santo Padre, y Alejandro Bermúdez lo han silenciado, ¿no? Que estaba en plan, vamos a esperar a que se muere este papa y con el siguiente apelamos y que nos repongan. ¿Que nos repongan a qué si te van a cerrar? Bermúdez, fue lo que le dije en su momento. Entonces ahora ya comienzan a ver que efectivamente el padre Jorge tiene los cojones bien puestos. Y en este caso ha tomado decisiones muy relevantes, dándoles la oportunidad que han desperdiciado. Se los dijo bien clarito desde un inicio a su superior, José David Correa. Y él debió dar un paso al costado, en mi pequeña opinión. No lo hizo. Se quedó con su consejo superior y ahí sigue. Son los timoneles del Titanic. La siguiente noticia sodálite es una que llegó a mi correo. Se trata de un mensaje de WhatsApp que se le envía al superior general José David Correa. Lo hace Miguel Coquelet, un ex sacerdote sodálite que, tengo entendido, fue el último sacerdote sodálite en salirse de la institución hace muy poco. Vivió con José David Correa en Ayaviri, Puno, donde el sodalicium tiene o tenía una prelatura. Se fue, además, luego de 30 años dentro de la organización. Y el tono que tiene es prácticamente una exhortación amical, eh, casi casi como el de un viejo amigo que trata de hacer recapacitar o sacar del letargo a alguien al que todavía le tiene aprecio y cariño, ¿no? Dice, hola José David, te pido que reaccionen, hagan algo, digan algo. Los están sepultando por todos lados. No tienen nada que perder. Casi lo han perdido todo. Muestren algo de dignidad, dejando de lado la soberbia que no los hace ver. Te lo digo por la consideración que te tengo. Vuelvan la mirada a las víctimas, ocúpense de ellas, atiéndanlas, repárenlas. Aquí no se trata de actuar por presión, aquí se trata de actuar por caridad, haciendo lo que corresponde en conciencia. Si no saben qué hacer, porque están pasmados, pidan ayuda. No lo conozco a Coquelet, ya me cae bien. Se siguen hundiendo no porque el Papa o Castillo, no Pedro, sino el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasolio, se siguen hundiendo no porque el Papa o Castillo los odian, sino por ustedes mismos, por su inoperancia, por su insensibilidad
e inacción. Te hago llegar este mensaje con respeto. Mándame a la mierda, bueno, no dice a la mierda, mándame a la M si quieres, pero debes tomar conciencia que la omisión de ustedes está aumentando la ira, el odio y la repugnancia pública del Sodalicium Christiane Vitae. Y lo está diciendo alguien que debe estar siguiendo el tema, no sé si minuto a minuto, pero sí debe estar pendiente de lo que ocurre. Se trata de una institución en la que él ha vivido 30 años. Se pregunta el ex cura Miguel Coquelet, ¿se hundirán con supuesto honor? No creo. Se hundirán como cobardes, que no enfrentaron la realidad, que callaron y muchos fueron cómplices. Deberían de expulsar a otros que todavía no han sido expulsados. Esta no es una persecución, como muchos o algunos odálites creen. Es un poner orden, algo que tú y tu consejo no han querido. Y esto lo subrayo, porque el Papa, desde el primer grupo de expulsiones, les ponía en la última línea: inicien un camino de justicia y reparación. No retomen, no recomiencen, inicien. Pero así es, pues el negacionismo sectario opera así. Después dicen que no son una secta. Pero bueno, regreso al texto de Coquelet. Eh, Esta no es una persecución, como muchos o algunos odalites creen, es un poner orden, algo que tú y tu consejo no han querido ni quieren hacer hasta ahora. Te envío esto para ayudarte a reaccionar, en verdad, aunque no lo creas. Yo sí le creo, ¿ah? No tengo otra intención, pero sí me molesta e indigna que sean tan ciegos y tontos. No pueden ser tan conchas su madres. Espero que Dios saque algo bueno de todo esto. Te mando un abrazo, Miguel Coquelet. Y la tercera noticia sodalite del día tiene que ver con una entrevista que hizo Armando Amel, miembro de este canal, y que les recomiendo, se las recomiendo bastante, porque se trata de un testimonio de una ex fraterna, de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, la rama femenina más antigua del Sodalicium, que habla por primera vez ante el público sobre una situación de abuso sexual, y que ha querido compartir con nosotros con el propósito de que otras exfraternas rompan su silencio, venzan sus miedos, y en este momento en particular, porque es el momento en el que se están definiendo todas las cosas y el destino, creo, ya no solo del Sodalicium, sino también de las fraternas, las siervas del plan de Dios y el movimiento de vida cristiana, que es de a donde pertenecen todos los firmantes de esta carta que les comenté hace un ratito. De verdad, yo he escuchado la entrevista, la he visto ahora y me ha impactado sobremanera. Es fuerte, pero a la vez creo necesaria. Bueno, y ahora sí, los dejo con el capítulo 4 de la vendetta sodalite contra este pequeño servidor, ¿no? Que según se lee en esta carta de los miembros de la familia sodalite, ya ellos con humildad han cambiado y ya no hacen las cosas que hacían antes.
Ahora solo persiguen periodistas. Vamos, Fabricio, con el capítulo 4. Episodio 4 en esta tediosa y engorrosa historia donde nuevamente, nuevamente, este animal herido que se llama Sodalicium Christiane Vitae arremete contra algunos de los periodistas que hemos investigado a esta institución sectaria y claramente de características mafiosas. ¿Cómo conecto esta demanda penal calumniosa contra mí y el Sodalicium Christiane Vitae? Porque el que gatilla esa demanda es este señor de acá, Edgardo Palomino Martínez. Esta es una entrevista que le hicieron el 9 de agosto del 2020, donde se presenta como licenciado en educación, con especialización en ciencias sociales, abogado y lucha por las causas sociales de los necesitados, líder sindical que ha batallado por reivindicar derechos fundamentales laborales, candidato al Congreso en enero de este año de López Aliaga, Solidaridad Nacional, que luego fue Renovación Nacional, uno de los líderes de la lucha anticorrupción. Nadie lo conoce al señor. Bueno, yo sí, Paolo Lugas también, Daniel Llovera también. Ha venido colaborando con este diario, La Razón, con crónicas que darían indicios suficientemente claros para investigar el entorno de Susana Villarán. El viernes 6 de agosto presentó una nueva denuncia, porque fueron varias, ante el despacho del fiscal Carlos Puma Quispe, y en esta entrevista nos explica sus razones. La denuncia, por cierto, es contra mí. Una vez más. Una más entre varias. Además, la obsesión siempre es este pequeño servidor y Paolo Lugas. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Los coautores de Mitad Monjes, Mitad Soldados. La investigación que calatea al sodalicio de vida cristiana. Y claro, este señor que no tiene nada de independiente, porque ya desde el 2018, esto es 2020, ya tenía 2 años, escribiendo crónicas contra Paolo Gas y presentando a la vez, en paralelo, en simultáneo, demandas penales calumniosas contra mí. En este elenco que se formó desde el año 2018 y en el que se repartieron funciones, Uribe Esmuel, Edgardo Palomino Martínez, entre otros. Unos escribían aquí, se rebotaban acá, el otro presentaba no sé qué demanda penal en no sé qué fiscalía, y el otro querellaba por difamación a uno de nosotros en no sé qué juzgado, y así han venido desde el año 2018 hasta la fecha. Y en este contexto en el cual el sodalicium está arrinconado, acorralado como una rata, han saltado pero con todo. ¿Qué se computan? Sansón y los filisteos, caemos todos, ¿no? Vamos a morir matando. Y si vamos a caer, qué heroicos, también vamos a joder y reventar a los periodistas que nos cagaron a nosotros. Lógica típica en el sodalicio, ¿eh? Así piensan. Y no me digan que no, porque sí. Bueno, este señor, que según el primer fiscal, el primero, después de las varias demandas penales que presentaba aquí, presentaba allá, no se la admitían porque todas eran papelucheras y sin ningún sentido, como la actual, ¿eh? Hasta que la admite un fiscal, Reinaldo Avia, de el entorno de la fiscal Patricia Benavides, de la cuestionadísima y controvertidísima fiscal Patricia Benavides, destituida y bien destituida hace rato. Avia sale en Willax
No faltaba más a decir que este señor era un ciudadano independiente. No, era alguien que ya desde el año 2018, junto a un elenco estable, han estado repartiendo crónicas alacranescas, demandas tóxicas, envenenadas, falsas, todas absolutamente falsas, que a partir de una fracción, un trocito, un pedacito, un retazo de verdad, arman toda una historia absolutamente calumniosa y difamatoria. He querellado por difamación a este sujeto, que está en calidad de no habido, igual que Uri Ben Shmuel, otro de los sicarios en esta historia, también está en calidad no habido, por el delito de difamación, porque nadie se mete en un asunto durante años como si la vida se les fuera en este esfuerzo, porque sí, ¿no? Gratis. Bueno, este señor tiene mucho que explicar y no da la cara. Y él es el que ha gatillado esta demanda, que ahora tiene 1592 páginas más y está a puertas de que un juez diga si me voy a un proceso para el cual me quieren encarcelar 7 años. Este país es realmente alucinante, alucinante. Aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, en este capítulo, este fiscal que me ha tocado ahora empezó con Reinaldo Avia, quien llamaba a este sujeto soda lover, soda troll por los cuatro costados, un ciudadano independiente. Pasó a manos de el otro fiscal, Víctor Vidal Fernández, que en su momento me llevó hasta un juez porque pretendía una suerte de arresto domiciliario. No lo llamaba así, pero le presentó a un juez una solicitud para que yo no pudiera salir de mi casa, salvo que tuviera una orden judicial, un permiso judicial, que no opinara sobre el caso, que me callara, literal, ¿ah? Que pagara una caución de 7.000 soles y un par de tonterías más. Por suerte, ahí me tocó un juez probo correcto y le dijo al fiscal, señor, es el mismo que me allanó la casa, el mismo que le tomó la posta a Avia e hizo que me dieran trato de el Chapo Guzmán o un terrorista de alta peligrosidad. Y dio la orden para que casi 30 tipos de la mitad armados entraran a mi casa a la fuerza con mi hija menor adentro. Algo que yo ya dije, eso no lo voy a perdonar jamás. Porque estos piensan, sí, los odálites, piensan que con ese tipo de acciones prepotentes, autoritarias, matonescas, nos van a silenciar y generan absolutamente todo lo contrario. Bueno, en este capítulo, este nuevo fiscal, eh, José Emilio Caballero Miranda, nombrado también el mismo día que nombraron a Reinaldo Avia, nombraron a este otro fiscal, José Emilio Caballero, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro, que, como ya lo dije,
o es un incompetente de campeonato, ¿no? Una suerte de fiscal fronterizo, que no lo descarto, o es un fiscal corrupto. Yo quiero creer que es la primera opción. Es alguien que es un fiscal que tiene un problema de sindéresis jodido, incapaz de juzgar la realidad tal cual es, ¿no? Que en su documento, para tratar de inculparme de alguna cosa, porque me acusa de colusión agravada y negociación incompatible, donde uno tiene que inferir que yo actué con un grupo con el cual me había concertado para que me favorezca. Es lo que él sostiene. Y para eso me incautaron mi teléfono. ¿Y qué encontraron? Que yo no tenía ninguna comunicación con ninguno de mis coimputados, como me llaman acá, que yo no me había coludido con nadie, que no había negociado nada con estas personas. Entonces se limita a describir una cronología en el tiempo que le pretende presentar como, oh, todo esto es fraudulento, doloso. Y no hay nada de eso. O sea, llena 1592 páginas con aire, porque aquí no hay absolutamente nada de nada. Y cuenta, por ejemplo, algunas cosas que son del contexto, y uno puede deducir, pues, oye, ya sí, esto pasó. Y el 6 de noviembre del 2017, el congresista Daniel Salaverry, de Fuerza Popular, o sea, del Fujimorismo, había presentado una denuncia constitucional en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. El 13 de noviembre, o sea, la semana siguiente, Jenny Vilcatoma, que hasta ahí nomás había sido fujimorista y seguía siendo, digamos, en la práctica, había presentado también otra denuncia constitucional en contra del referido fiscal de la Nación. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Porque en ese momento, el entonces fiscal Pablo Sánchez estaba sacando a la luz el caso Odebrecht, el caso Lavajato, que en ese momento todavía no se llamaba así, y en ese momento tampoco había equipo especial. Pero el Fujimorismo quería neutralizar al fiscal y, por cierto, neutralizar esa investigación. Y por eso que en esa situación de crisis me llaman a mí. Circunstancias concomitantes. Como parte de estas circunstancias concomitantes que tienen que ver con el contexto, dice, en el marco de las denuncias constitucionales formuladas en contra de el entonces fiscal de la Nación, se realizaron reuniones convocadas por Sánchez a fin de evaluar la coyuntura generada para el Ministerio Público frente a las denuncias, donde se había analizado las capacidades de comunicación mediáticas del Ministerio Público a fin de dar una respuesta a estas. Estas reuniones se habrían realizado en el despacho del fiscal de la Nación, donde, entre otros, habría participado la investigada Yaneta Lavera, en su condición de gerente central de la Oficina de Imagen Institucional. Sí, pues ahí estaban evaluando si estaban en capacidad o no de responder mediáticamente a una situación crítica como la que estaban viviendo en ese momento, donde estaban a punto de descabezar al fiscal de la Nación que iba a destapar la investigación contra la corrupción más grande de la historia, porque el Fujimorismo se la quería tumbar. En dicho contexto, Pablo Sánchez había decidido reforzar la respuesta institucional en medios de comunicación. Y en el marco de estas reuniones se le encomendó al acusado, otro de los imputados, Alejandro Silva, que contacte al comunicador Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, a quien el fiscal de la Nación, dice este fiscal
José Emilio Caballero Miranda, a quien el fiscal de la Nación habría conocido previamente, según lo ha sostenido el denunciante, para consultarle si tendría la disposición de apoyar en dicho asunto, porque yo en ese momento era socio fundador de una empresa consultora en comunicaciones, pero que básicamente atendíamos requerimientos y necesidades del sector privado, empresas grandes del sector privado. Siendo los objetivos del referido apoyo la defensa de la institucionalidad del Ministerio Público en el escenario del caso Lavajato, que todavía no se llama así, reitero, pero este fiscal pareciera que los contextos, sus cosas concomitantes, sus circunstancias precedentes, ya lo dije la vez pasada, ¿no? Me ha tocado un fiscal que no lee periódicos, que no está informado, que no tiene la más peregrina idea de cómo funcionan las empresas consultoras ante instituciones públicas o privadas. Y frente a los ataques que se realizaron contra el fiscal de la Nación. Esta cuestión de que yo había conocido antes al fiscal Pablo Sánchez está contada acá, con pelos y señales. La única vez que nos habíamos reunido previamente con el fiscal Pablo Sánchez, en mi caso particular, fue en finales del año 2015, luego de, luego de la publicación del lanzamiento de Mitad Monjes, Mitad Soldados en el lugar de la memoria, que fue hacia finales de octubre, ahí nomás el fiscal Pablo Sánchez nos convocó a su despacho, a Paolo Ugas y a mí, para comentarnos que iban a abrir una investigación de oficio sobre el caso Sodalicio a partir de las investigaciones del libro y que quería contar con nuestra colaboración. Y ahí el fiscal Pablo Sánchez, por cierto, acá no queda muy bien parado, porque la perspectiva, el ángulo investigativo que quería darle era por el lado de los abusos sexuales a menores. Y como le dijimos en su cara al fiscal Sánchez, por ahí no va a llegar a ningún sitio. Uno, porque los abusos ya habían prescrito. Dos, los abusados sexuales aparecían en el libro con seudónimo justamente porque no querían hablar, porque no querían exponerse a este tipo de situaciones en las que el sodalicium se mueve. El acoso judicial, el acoso mediático, el matoneo. Igual el fiscal no nos hizo caso y salió por ahí y puso a esta fiscal absolutamente incompetente e indolente, María del Pilar Peralta, al punto que al final hasta la sancionaron por su mala actuación en la investigación justamente sobre el caso Sodalicio. O sea que para este fiscal, José Emilio Caballero Miranda, este personaje vinculadísimo al caso Sodalicio, porque es uno de los principales hostigadores y acosadores a los periodistas que han investigado a esta institución tóxica que está a punto de su disolución. Ya por lo que estamos viendo, además, comienzan a aparecer denuncias en las siervas, en las otras ramas, las fraternas, el movimiento de vida cristiana. Todo está podrido. Pero volviendo acá al caso, que según algunos, pero ¿dónde está la conexión? Ya, si no la ven, por lo menos se darán cuenta que este caso, que son cuatro tomos de estos, de 1592 páginas, es puro aire, pura basura y hecho aparentemente con ganas de joder, porque no hay otra explicación. Eh,
lo cual ha sido reconocido por el investigador Pedro Salinas en su declaración del 23 de febrero del 2022, quien refirió, ¿por qué me involucré en el tema? Me interesó el tema porque se trataba de una de las batallas contra la corrupción más grandes que se iba a emprender desde el Estado y porque el fujimorismo se lo quería tumbar. Jamás contratamos con el Estado, pero como se requería de ayuda urgente porque era un tema crítico en su momento, ok, entré. Y fue una adjudicación directa por el precio más bajo. Encima de esas. Ni siquiera era un tema de plata. Y era importante que en el marco de la lucha contra la corrupción, este caso no sea frenado por el Fujimori. Esas son algunas de las cosas que dije en su momento, en algunas de las audiencias. Este, ¿Y qué más dice este señor José Emilio Caballero Miranda? En el mes de diciembre del 2017, antes de desarrollarse las reuniones informativas que formarían parte del servicio contratado, se generaron dos reuniones entre el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el asesor Alejandro Silva y el comunicador Pedro Salinas Chacaltán. Sí, sí. ¿Y por qué además, si Pablo Sánchez es el que decidió, porque acá lo dice el propio fiscal, ¿por qué no lo implica como uno de mis socios criminales? ¿Ah? ¿Por qué no está en la relación junto con Alejandro Silva, Yaneta Lavera, el otro señor Palomino, que no tiene nada que ver con este Palomino Sodalover, Sodatrol, y el pobre señor Carlos Vargas, que la única vez que lo he visto ha sido en el contexto de una de las audiencias, y el pobre señor resignado estaba ahí como parte de la parte más débil de la pita, y que le deben haber jodido su trayectoria, al igual que el otro señor Palomino, que si no lo conozco de nada. A Yaneta Talavera la habré visto máximo 3 veces en el contexto de la consultoría, y Alejandro Sánchez igualito, y al fiscal Pablo Sánchez de antes, de esa vez que él nos cita por el caso Soalis. La gran prueba, un selfie que tomó Pablo Gas después de la reunión, y que lo sorprendió a Sánchez y me sorprendió a mí. Bueno, pero así es Pau. Este, ah, bueno, en esas reuniones entre Pablo Sánchez, el asesor Alejandro Silva y yo, el investigado Pedro Salinas habría expresado cuál sería la dinámica de las reuniones informativas con los periodistas y se habrían organizado las mismas. Y en una siguiente reunión se habría realizado un media training que efectivamente se hizo, donde además se habría propuesto la participación del fiscal superior Rafael Vela Barba como vocero de las reuniones informativas. Que ahí fue la primera vez que yo conocía, no sabía la existencia de Rafael Vela. Pero como en el media training con Pablo Sánchez detecté que gran comunicador no era, transferí la inquietud de pongan a un vocero más articulado, más organizado en sus ideas para que haga una presentación y que Pablo Sánchez sí esté ahí y responda a todas las preguntas que le quieran hacer los periodistas, que no eran reuniones off the record, como también dice acá este fiscal improvisado, José Emilio Caballero Miranda. ¿Qué más dice este señor? Circunstancias que permiten advertir que habían continuado las tratativas entre funcionarios y servidores del Ministerio Público y el director de la empresa, Pedro Salinas Chacaltana, destinadas a la ejecución de un servicio cuya necesidad no habría sido determinada. Pero si él mismo lo está diciendo, que había una crisis del carajo, no lo dice así, lo dice en sus términos leguleyos. Pero esto lo reitera y lo repite una y otra vez como si fuera un mantra, como si fuera una letanía, como si fuera una muletilla leguleya y burocrática, ¿no? Se advierte que el día 11 de diciembre del 2017, previo a las reuniones de efectuarse en el Club Empresarial en San Isidro, la imputada Yaneta Lavera
sostuvo una reunión con el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en compañía del fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, conforme se advierte en el cuaderno de registros principal del piso 9, visitas. O sea, hace una cronología del tiempo, sí, todo eso es cierto, pero la cuestión es, ¿dónde mi chica está la colusión? ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde está la negociación incompatible? Fue una consultoría en comunicaciones en toda regla, de manual, absolutamente regular, formal, bancarizar, todo transparente. Y para eso me roban, me incautan el teléfono. ¿Para qué? Para poner unos WhatsApps que yo intercambio en algún momento con Gustavo Gorriti, que regresaba del Brasil y obviamente como se le había avisado también como a muchísimos periodistas, porque fueron varias reuniones informativas y algunas se cancelaron. Y en ese momento, ya lo dije, lo vuelvo a decir, los únicos periodistas que tenían magnificada la dimensión de esta denuncia, de esta investigación, que ya estaba recién en ciernes, pero que algunos ya habían comenzado, eran Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios. En particular, Gustavo Gorriti y su equipo de IDL Reporteros. En esta misma línea, es importante señalar lo obtenido del recabo de información digital anexada al informe pericial de análisis digital forense número 147-2023, suscrito por el ingeniero Cristian Yair Guerrero Cabrera, perito en análisis digital forense, correspondiente a Pedro Salinas Acaltana. ¿Qué otros WhatsApps sacan? Del 11 de diciembre del 2017, una de las personas que trabajó conmigo, porque fuimos un equipo, eh, Pedro, el martes no hay espacio en el centro empresarial por la mañana, porque al principio iban a hacer desayunos informativos. Lo hay a partir de la 1 de la tarde. Lo podemos hacer tipo almuerzo. Y yo le digo, ok, wow. Que es el absurdo por el absurdo. Kafka total, ¿ah? El desarrollo de las citadas reuniones informativas habría comprendido una breve exposición o participación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y del fiscal superior, Rafael Vela Barba, así como se habrían contestado preguntas de los asistentes que, según se desprende de las declaraciones testimoniales de Augusto Álvarez Rodríguez, Fernando Vivas, Fernando Rospigliosi, dichas reuniones, y eran más, eran más de 20, dichas reuniones, Aldo Mariate, no mencionan a Mariate, si él también estuvo, o César Campos, o no sé, habían más. Dichas reuniones habrían resultado útiles para obtener información relevante para informar a sus audiencias. Ese era el propósito, ese era el objetivo. Y eso fue lo que se hizo. Y eso fue lo que se logró, además. Frenar, parar, detener, contener al fujimorismo autoritario que quería comerse la cabeza del fiscal Pablo Sánchez para frenar la investigación que luego se conoció como el caso Lavajato. Eh, Información relevante para informar a sus audiencias donde habría existido expectativa por conocer la estrategia y los avances de la Fiscalía en el megacaso de Odebrecht. Esto lo dice el propio fiscal. Donde se habría hecho una descripción jurídica del caso Odebrecht. Sí, pues. Y en fin, y esta cosa mamarrachenta, adefesiera, que no sustenta nada, que no tiene ninguna solvencia y que lo más importante de las imputaciones, colusión agravada, negociación incompatible, no se demuestran.
Es alucinante el nivel, el pobre nivel del Ministerio Público o del sistema judicial en este país. Porque con estos fiscales realmente el Ministerio Público está hecho a la medida con este tipo de fiscales para usar la justicia como chaira, como chaveta para ponerla en el cuello de los periodistas. Porque no olvidemos, quien gatilla toda esta mierda es este señor, Edgardo Palomino Martínez, el nexo con el Sodalicium Cristiane Vitae, que como dice el propio Diario La Razón, el viernes 6 de agosto del 2020, presentó una nueva denuncia ante el despacho del fiscal Carlos Puma Quispe contra Pedro Salinas Chacaltana y Paolo Ugaz Cruz. O sea, es una en la que nos meten a los dos incluso. Esa aparentemente no prosperó, porque yo además me iba enterando de todas estas demandas porque lo decía algunos de los gustos parlantes de Willax, particularmente Philip Butters, o salía algo en Expreso o salía en el diario La Razón. No porque me enteraba, porque me llegaba una notificación de algo, no, porque no prosperaban. Por suerte, deben haber fiscales que hacen una criba, pues, ¿no? Porque como en este país cualquiera puede presentar una demanda penal contra quien sea, este señor ha presentado una cantidad, en mi caso, por lo menos cinco, ¿ah? De las que yo podría decir, mira, aquí salió un Expreso, hay una, La Razón es otra, hay una en la que mi socio criminal es efectivamente Pablo Sánchez, el fiscal, con el cual yo habría tenido una relación antiquísima, ¿no? De cuchipandas y chelas, por supuesto. Y él, de buena gente, quiero beneficiar con una consultoría a mi pata de toda la vida, Pedro Salinas. Bueno, esa no prosperó tampoco. Pero al inicio, quien admite es Reinaldo Avia, le toma la posta Víctor Vidal Fernández y le toma el testigo José Emilio Caballero Miranda. Tres fiscales que, por Dios, qué manera de comprometerse con un caso. Qué manera de meterle sangre, sudor y lágrimas a esta persecución, que es lo que es. Un acoso judicial que viene durando años. Y cuando ya incluso los plazos vencen, resucitan. Qué curiosidad, qué coincidencia, cuando el Sodalicium está con los dos ojos ensangrentados y con sed de venganza contra aquellas personas que han tenido que ver de una u otra forma con su derrumbe, con su desplome, con su caída y ojalá su próximo cierre. Hasta la próxima videocolumna. Chao.